Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y en esta ocasión vamos a seguir hablando de temas sociales y está incluso algo relacionado con el que hicimos hace 7 días porque queremos hablar de inmigración y de refugiados y las noticias y los números hablan por sí solos. Tengo aquí un par de titulares de prensa del Atlántico Diario recientes, por ejemplo, récord de extranjeros en Vigo con 23.000, crecen en un 50% en solo 4 años. Desde el 2019, 8.000 personas de fuera se han instalado en nuestra ciudad. Y, por ejemplo, las peticiones de asilo a refugiados se desbordan en Vigo y la provincia. En 2023 ya hay tantas demandas de extranjeros como en todo 2021. También hay que tener en cuenta que hubo una pandemia y eso también explica un poco los datos. Y se estiman unos 2.000 reclamantes de protección al final del ejercicio, lo que sería un récord. Así que queríamos tratar este tema en profundidad con 3 asociaciones, ONGs que trabajan muy de cerca con este tipo de personas. Así que saludamos en primer lugar al responsable territorial de ACCEN en Galicia, Daniel Bóveda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También nos acompaña la responsable provincial del programa de refugiados de Cruz Roja, Raquel Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también está con nosotros, repite, ya vamos a decir, tertuliana habitual, delegada territorial de la Asociación Provivienda en Galicia, Ana Pardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, iba a venir otra compañera, podemos decirlo, ¿no? Totalmente. Que por un motivo última hora no ha podido venir, así que te agradecemos mucho, Ana, que te hayas podido acercar. Nada, gracias por contar con nosotros. Y os quería preguntar en primer lugar si estas cifras que he comentado así, no de una manera minuciosa, si el titular general, coinciden un poco con lo que estáis viviendo vosotros en el día a día, por ejemplo, Dani, en ACCEN. Pues justamente salieron los datos hace un mes de la memoria del 2022 y efectivamente van en concordancia con los datos que a nivel jurídico de protección internacional has comentado, y el año pasado pues duplicamos la atención a personas en nuestra entidad por diferentes motivos, no solo por situación jurídica de protección internacional o inmigración, sino, pues, como comentabas, la pandemia también tuvo consecuencias en las personas más vulnerables, ¿no? Que están saliendo más tarde o incluso aún no han salido de esa situación de vulnerabilidad. ¿Cruz Roja también lo notáis, Raquel? Sí, totalmente. Es lo que decía Dani, es verdad que la pandemia ahí paró un poquito todo y ya desde el 2022 las solicitudes de asilo crecieron en más de un 80%, contando el año anterior o los años anteriores, pero este año vamos encaminados porque lo que llevamos de año hasta abril, por lo menos los datos era que llevábamos ya más de 53.000 solicitudes, o sea que esto va encaminado a que vamos a superar otra vez el año anterior. Provivienda, claro, estamos dedicados a darle a estas personas también una vivienda digna. Algo tratamos ya hace 7 días y vosotros también notáis cada vez más peticiones. Sí, nosotros como entidad también trabajamos dentro del marco del sistema de protección, pero sí que obviamente hemos tenido que multiplicar la respuesta porque el número de personas se incrementa. Y hay una sensación en la calle cuando se habla el tema este de refugiados, dice, claro, es que aquí parece que a algunos las puertas se les abre muy fácil y a otros se les pone vallas para que no entren. ¿Esto es realmente así? Dani, a ver, claro, el ejemplo es Ucrania, ¿no? Sí, que es ucranianos, un montón vinieron, sin problemas pasen ustedes aquí, eso sí, como vengan de otras zonas, sobre todo de África, de Asia, cuando hay otros sitios que también están en conflicto, se les ponen muchas trabas. No sé si es el propio sistema el que es así. ¿Qué lo notáis vosotros? Bueno, una de las cuestiones que tampoco apuntábamos antes, efectivamente, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial hubo un desplazamiento de personas por razones humanitarias que fue en Europa, que es el caso de conflicto por la invasión rusa. Entonces también esto vino a multiplicar las personas que atendemos. Digamos que al final tampoco tenemos que estigmatizar de por qué es Ucrania primera o el resto de segunda. Lo que hay que poner en valor es que hay mecanismos, como los hay, que es la directiva europea que se puso en marcha el año pasado con la protección temporal por primera vez en la historia, y se pueden dar respuestas humanitarias dentro del derecho internacional y dentro del derecho nacional, que está regulado por la Ley de Protección Internacional, a las personas que llegan a nuestro país buscando una oportunidad y poniendo a salvo su vida. Obviamente,
Ucrania puso de manifiesto que las cosas se pueden hacer de diferente forma. Se pueden agilizar los procesos, puedes tener a las personas con seguridad jurídica que en otros conflictos no se dieron. Véase Siria, véase Afganistán, que también digamos que en Afganistán hubo la operación Antígona hace 2 veranos y también hubo una respuesta humanitaria y ágil. Pues digamos que tampoco queremos criminalizar a las personas de decir sois de primera o de segunda, sino que hay protocolos de primera y de segunda, posiblemente, pero nosotros abogamos que ver las crisis como oportunidades y obviamente se han podido hacer y se han hecho las cosas diferente con el conflicto ucraniano como no se han hecho con otros. La frontera sur escapa también de conflictos y escapa de situaciones donde la vida corre peligro, no solo por revueltas políticas, sino por situación de género, orientación e identidad sexual. Entonces, tenemos que reivindicar esto como un derecho, el derecho a la protección internacional. No solo es solidaridad, que también apelamos a la memoria histórica nuestra, sino a un derecho, es una cuestión de derecho. Raquel. Sí, efectivamente. Yo creo que el tema es no enfocarnos en si hay refugiados de primera o refugiados de segunda, sino que hay mecanismos distintos. Entonces, luego el sistema de acogida es un sistema que está al alcance de todo el mundo que llega y sin ver la nacionalidad, simplemente es un acceso que ellos tienen como solicitantes de asilo o como personas refugiadas y el sistema sí que es igual para todos, ¿no? Entonces, lo que habrá que hacer es, tomando como ejemplo esto que se puede hacer, pues de cara a próximas circunstancias, ojalá que no las haya, pero tener como referente que las cosas se pueden agilizar y se pueden hacer de una manera más rápida pensando en las personas, que es nuestro objetivo. Por ejemplo, Ana, cuando tienes un colectivo, ¿no? Digamos, ucranianos, que dices, oye, ¿nos podéis dejar una vivienda? ¿Tenéis más facilidades que si es alguien de África? A ver, yo creo que al final esto también depende del foco que se ponga en cada casuística, ¿no? Y se le da también a través de los medios de comunicación, pues a veces como mucha más relevancia a ciertas realidades que están pasando. Entonces, bueno, creo que a todos nos tocó muy de cerca por la proximidad lo que estaba ocurriendo en Ucrania. Entonces, bueno, como que digamos que los propietarios, el mercado inmobiliario también estaba mucho más sensible, ¿no? a una familia ucraniana, ¿no? que llegaba, que no a lo mejor si hablábamos pues bueno, de otras casuísticas. ¿Qué ocurre? Que después sigue habiendo pues bueno, muchos estigmas, muchos prejuicios, pero que ya los vivimos pues a lo largo de todo el proceso, como ha pasado pues con las familias sirias, con las familias afganas, que al final siempre genera pues un poquillo de miedo, ¿no? por desconocimiento. Yo sobre todo creo que hay algo importante en el caso de las familias ucranianas, ¿no? Y que yo por lo menos quería traer hoy a la mesa, que es el hecho de que, y en relación con la vivienda, que sí que hemos recibido, por lo menos en Provivienda, muchos casos de personas de edad muy avanzada. Estamos hablando de personas de 70, 75 años, que por ejemplo sí que nos está generando una cierta dificultad, porque cuando tú hablas con un propietario, cuando salen digamos, de los pisos de acogida para pasar a autonomía, te dicen, ya, pero estas personas, ¿cómo van a sostener la vivienda a futuro? ¿No? Porque no tienen no van a tener una pensión al uso, claro. Porque vuestras ayudas duran un tiempo, bueno, las ayudas que el gobierno articula para ello duran un tiempo, y ¿qué va a ocurrir ahí? Y la verdad es que es un tema que nos preocupa, y nos preocupa mucho, ¿no? Porque creo que aquí, de nuevo, y siempre estoy un poco con este traslado en el discurso, creo que la Administración tiene que revisar ciertos procedimientos, porque si no, tenemos a una población envejecida, que me lo llevo a Ucrania, como me la puedo llevar a otros países, que realmente no pueden trabajar, ya no están en edad laboral y que necesitan tener acceso a recursos de alojamiento y a prestaciones que le permitan tener unos mínimos de sus necesidades básicas cubiertas. Con este tipo de necesidades, desde Acción y Cruz Roja, ¿cómo ha sido el trabajo con la gente que ha venido de Ucrania? Pues ha sido un trabajo duro, en el sentido de la cantidad de gente que llegó de repente. Tuvimos que articular una acogida en días, de una manera rápida para todas las personas que estaban llegando, tanto en centros de emergencia destinados para ellos, como luego otras actuaciones que hacíamos, pues la gente, por ejemplo, que llegaba a la estación de tren y se plantaba allí con maletas, a veces con niños o tal, y ahí teníamos que ir, recogerlos, llevarlos, pues si tenían que ir a la otra estación, llevarlos a otra estación o lo que sea. Entonces sí que ha sido un trabajo muy de
de ahora, ¿no? De no poder esperar y hacerlo ya, y mucha gente, o sea, ha sido un trabajo intenso, la verdad. Creo que atendisteis, es que se encontró un dato, a 160 ucranianos, ¿puede ser? Más, sí. Nosotros teníamos datos de que a través de Crisis Ucrania habíamos llegado a atender a 270 personas, tanto pues esto, tema tránsitos, como gente que alojamos en el recurso de emergencia, como orientaciones o informaciones generales que venía la gente a preguntar. O sea, sí, ha habido mucha gente. ¿Y el perfil cuál era el mayoritario? Pues sobre todo familias. Es verdad que Ucrania, a diferencia de otras nacionalidades que tenemos que han llegado a solicitar asilo, sí que ha llegado mucha gente sola. No sé si en Acción o Provivienda lo habéis visto, pero ha llegado mucha gente sola. Y eso sí que ha sido diferente en contando pues otra gente que viene, que normalmente aparte nosotros solíamos atender y atendemos a familias, ¿no? La acogida es para los pisos que tenemos, los centros son destinados a familias, y ahí Ucrania sí que ha marcado un poco la diferencia en ese aspecto. Sí, bueno, en nuestro caso el perfil mayoritario eran familias monomarentales, madres con hijos a cargo y con ascendientes también a cargo, bien los padres o los suegros o suegras. Eso también se debe a la ley marcial que se aplica en Ucrania. Sí que es cierto que según algunas circunstancias, cuando había un menor a cargo con discapacidad, pues a lo mejor también vino el padre posteriormente por esta carga emocional y de cuidados. Ucrania vino a tensionar más el sistema de acogida en sí, porque digamos que España, de ser un país pues que no tenía relevancia en la Unión Europea en cuestión de solicitudes de protección internacional, en los últimos años estamos en los primeros puestos de país como destino para solicitar protección internacional. Entonces se movilizó y ahí sí que hubo una rápida respuesta, tanto social como del tercer sector, con el tema de Ucrania, puesto que también hubo una cobertura mediática, estaba a las puertas de Europa y yo creo que había una mayor sensibilidad. Sí que es cierto que al principio hubo cierto descontrol con ir a la frontera sin ningún tipo de garantías para las personas, mujeres en este caso, que incluso eran susceptibles de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual. Entonces se articuló digamos, un sistema de acogida de emergencia en pocas semanas, en la que al principio costó mucho montar todo lo que eran las plazas de emergencia, pero bueno, para poner en valor, creo que con cosas mejorables, esperemos que no, porque si no sería otra crisis humanitaria, pero con cosas mejorables, creo que las entidades del tercer sector estuvimos a la altura, no nos pusimos de lado, y a la vista está que, por ejemplo, en Galicia tenemos un gran trabajo en red con, bueno, hoy estamos presentes 3, pero hay otras compañeras de otras organizaciones que también están dentro del sistema de acogida. Entonces, bueno, yo creo que Ucrania puso sobre la mesa la cuestión del asilo y también creo que hay que verlo como una oportunidad. Hoy ya se habla de protección internacional, ya se ven otros conflictos, geopolíticamente el mundo está como está. Esto no es una cuestión de aquí no cabemos, no, es que es un derecho, apelo al derecho a la protección internacional, y hay que dar una respuesta humanitaria porque así lo establecen, ¿no?, las normas. ¿Y en Provivienda cuántos habéis ayudado a encontrar un piso? Bueno, realmente es que lo que dicen los compañeros, ¿no? Hemos tenido que trabajar en la emergencia, y trabajar en la emergencia, pues la verdad es que yo creo que hay que poner en valor el esfuerzo de todos los profesionales, de todas las entidades, de los equipos humanos, porque o sea, yo creo que hemos prácticamente todas las entidades duplicado, triplicado el número de plazas de acogida, lo que implicó en cuestión de semanas, pues si teníamos 8 pisos para la acogida, pues tener 16. Nosotros llegamos a incorporar, a pesar de que nosotros trabajamos siempre desde el modelo vivienda, pues derivado un poco de la presión existente de la continua llegada de personas, pues articulamos la apertura para emergencia de 2 espacios en los cuales contamos, y es de agradecer también con hoteles que en aquel momento pusieron a disposición pues para dar cabida a la emergencia. Entonces realmente el volumen de personas que atendimos a lo largo del año 2022 se multiplicó por 2 y por 3, y lo que hemos ido intentando también, y
es algo también de agradecer a nivel del mercado inmobiliario, es que tuvimos la gran suerte de en un periodo muy cortito de tiempo de ir ubicando a todas las personas en vivienda, de que pudieran salir de esas plazas de hotel que eran vinculadas para algo temporal y en la emergencia, pues la gran mayoría no llegaron a estar más de un mes en esas plazas y enseguida pasaron a viviendas. Pero ha sido un trabajo, pues bueno, realmente de mucho esfuerzo y creo que ahora mismo también tenemos que parar un poco, revisar, porque la emergencia no puede ser tampoco, o sea, se puede sostener durante un tiempo, pero creo que ahora mismo todos necesitamos pararnos, trabajar de otra manera y también revisar un poco esos procesos, porque bueno, fue muy intenso. Tenía un dato aquí que me llamó la atención, que es que de las peticiones de asilo, que están en aumento, tan solo el 16,5% son aceptadas, que esto es mejor que el año anterior, que fueron un 10%, pero es que he visto que la media de la Unión Europea es un 38%, es decir, estamos muy por debajo y creo que solo en la Unión Europea por encima de Malta y Chipre. ¿Esto por qué pasa? ¿Qué razones me podéis dar a esta cifra, Dani, por ejemplo? Pues, bueno, un poco analizando la cuestión que interpelaba anteriormente, España no tenía una gran tradición en tema de asilo y refugio. Entonces, a medida que esto se va visibilizando, que se va sensibilizando y sobre todo que se va politizando, que es lo importante aquí, pues yo creo que hay una cierta disponibilidad pues ya de equipos más multidisciplinares ante esta cuestión. El sistema se ha reforzado ya no solo en el tema de la acogida que podemos hacer las entidades del tercer sector, sino también en comisarías. Se han creado CREADES, que son centros, se han creado precisamente con Ucrania, pero que han venido para quedarse, que son centros de emergencia, y que aquí iba en paralelo la parte social con la parte jurídica, que es muy importante, porque realmente si tú le das seguridad jurídica a las personas, nuestro trabajo va a ser muchísimo más fácil, porque las personas no quieren ser perceptoras de ayudas. O sea, es un primer fake news que debemos desmontar. Las personas que vienen aquí vienen con un capital humano, con un bagaje, y que lo que quieren es desarrollarse como cualquier persona humana en nuestra sociedad. Son vecinos y vecinas y de pleno derecho, con lo cual, si tú le das una seguridad jurídica a través de la concesión de la protección internacional, porque es su derecho, esto va a beneficiar a la hora de su integración y su inclusión en la sociedad. Esto por un lado. También han aparecido nuevas herramientas a nivel de extranjería, pues como el arraigo laboral, con requisitos más laxos o más fáciles a la hora de poder regularizar, y pues otros mecanismos, ¿no? En definitiva, que si damos seguridad jurídica a las personas, el proceso de inclusión y nuestro trabajo será muchísimo más fácil. Es decir, que tú crees que este porcentaje va a subir. Apelamos a que debería subir, porque sería absurdo que no subiera cuando somos conscientes de que el mundo está en conflicto. Y las personas, o sea, esto se regula desde la Convención de Ginebra tras la Segunda Guerra Mundial. El mundo está como está y no, ojalá que me equivoque, pero no tiene aras de mejorar. Raquel. Sí, yo creo que el porcentaje también está ligado al tema de las nacionalidades que están más presentes, por lo menos aquí en España. Venezuela, Colombia y Perú son las nacionalidades que están en el top 3 de personas que solicitan protección internacional. Y, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el 98% de las solicitudes vienen denegadas lo que es la protección internacional, pero vienen aprobadas razones humanitarias. Entonces, también por ahí a lo mejor el porcentaje al final de gente que solicita y le viene aprobado, pues suelen ser, pues lo que hablábamos, Ucrania ahora por el tema de la protección temporal, pero suele ser Afganistán, Siria, y es verdad que no son las nacionalidades tampoco que más solicitan asilo en España. Pero también apelo a que ese porcentaje suba y siga subiendo, porque si no, al final la gente que se queda con una protección, o sea, que no se le da una protección aprobada, quedan en una situación de vulnerabilidad total y absoluta. ¿Y las administraciones que antes comentabas, Ana? ¿Qué? De lo mucho que dicen, ¿cuánto hay de hecho? ¿Cuánto hay de realidad? Porque con lo de Ucrania vimos anuncios de todas volcándose, luego a la hora de la verdad.
Bueno, yo creo que de primeras todas las administraciones intentaron aunar esfuerzos. Yo creo que voy a poner en valor la parte muy positiva, que creo que yo, por lo menos en el tiempo que llevo trabajando en el ámbito social, de las primeras veces en las que creo que todas las entidades sociales, junto a las responsables de todas las administraciones, nos juntamos en un mismo espacio para definir, ¿no?, cómo podíamos acompañar, pues lo vivimos a través de esta crisis, ¿no? Sigo pensando que al final el acompañamiento de cualquier situación de emergencia, todo lo que es el trabajo en la vulnerabilidad, cuando está engranado desde la administración, las entidades sociales, lo trasladamos a la ciudadanía, es que al final es cuando se va a conseguir el verdadero éxito, ¿no? Después, ¿cuánto de respuesta ha habido? Yo creo que ha habido, pues bueno, de todo tipo de situaciones, ¿no? Desde ciertas administraciones locales que nos llegaba de, pues vamos a coger unos autobuses, lo que comentaba antes el compañero, nos vamos a ir allí. Nosotros también apelábamos constantemente a, por favor, no se hagan las cosas de esta manera, traslademos la responsabilidad a quien sabe hacerlo, a quien lo puede hacer. Bueno, yo creo que también está ese primer impulso. Sí que se facilitaron muchos temas a nivel sanitario, con los procedimientos. Esto es algo que hay que poner en valor y que ha sido que cuando la administración realmente tiene, y cuando hay voluntad, se puede, y lo que esperamos ahora mismo es que esto no se quede solo en ese momento puntual que vivimos, sino que ya se ha demostrado que se puede, que cuando hay esa voluntad se pueden ir materializando y facilitando los procesos, pues dejemos ya un camino allanado para lo que venga. Dani, ¿tú cómo lo ves? Pues ¿Cómo se portan con Accent las administraciones? En la línea que comentaba Ana, yo creo que con Ucrania todas las administraciones, aquí desde la delegación del gobierno hasta la FEGAM, representación de los municipios, se crearon diferentes comités de emergencia, de actuación, y pues mira, aparte de poner en valor, creo que deberíamos interpelar a que esto no se apague ahora bueno, el conflicto no acabó, pero que sí que es cierto que hubo un primer momento como de puesta en escena y a disposición de nosotros recursos, tanto de vivienda como de facilidades a la hora administrativa, porque una parte de nuestra labor también es la interlocución política, y yo creo que la sintonía es bastante positiva, o sea, trasladamos aquellas problemáticas que pueda haber generales. Tampoco esto es una cuestión de la protección internacional o de inmigración, todos sabemos pues los servicios públicos como la sanidad, las dificultades que está habiendo. Sí. Entonces, desde nuestro papel, lo que hacemos es la interlocución porque es parte de nuestro trabajo, pero sí que hay hoy parezco que aquí le aboga por los derechos porque así lo siento, pero sí que es cierto que no hay que tampoco crear departamentos estancos de protección internacional, de personas sin hogar. Obviamente somos especializados en este trabajo, pero desde un enfoque de derechos, derecho a la vivienda, derecho a la educación y derecho a la sanidad pública. Sí. Bueno. Que es necesario también recordarlo. ¿Y Cruz Roja qué? ¿Se portan bien con vosotros? Sí, no, aparte es que es lo que hablamos, es un trabajo conjunto y coordinado. Ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos también, y para, sobre todo, que agilizar a la gente ciertos procedimientos que, como hablamos, son lentos para todo el mundo, pero es verdad que las personas que nosotros atendemos pues igual no tienen ese tiempo que otras personas sí que pueden tener, ¿no?, para esperar pues una asistencia sanitaria o para escolarizar a los niños, que aún así, intentamos coordinarnos, y es verdad que cuando necesitamos algo, por lo menos nosotros siempre hemos tenido respuesta por parte de la administración, y cuando se ha podido hacer algo se ha hecho, pero como digo, es un trabajo que ambos nos necesitamos para las personas, para que las cosas vayan mejor para ellos. Quería preguntaros también qué relación tenéis con la policía, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Invitamos a la Policía Nacional, pero no pudo asistir a este debate. ¿Cómo es vuestra relación? O sea, porque mucha gente no sabe cómo es el proceso, ¿no?, de estas peticiones, de cómo es vuestro papel de intermediarios. ¿Qué nos podéis decir al respecto? Pues algo que está de manifiesto es el problema que ha existido, incluso delictivo, con el tema de las citas para solicitar protección internacional. De hecho, han desmantelado precisamente
una red que se aprovechaba de esta circunstancia y de esta situación de vulnerabilidad de las personas, porque digamos que para nuestro trabajo la vía de entrada es esta manifestación de voluntad para pedir esta protección internacional. Somos conscientes desde que la policía, en nuestro ámbito, la comunicación es fluida, pero somos conscientes de la carga de trabajo que tienen y lo que sí que apelamos y creemos que tiene que mejorar sí o sí es que la cita, por ejemplo, se están dando citas para 2025, enero del 2025. Entonces yo creo que esto, aunque luego sí que es cierto que las entrevistas van antes porque las adelantan, no tiene que mejorar sí o sí porque es la puerta de entrada para toda su itinerario aquí en Galicia. Desde Provivienda también trabajáis con ellos. La sensación es la misma, bueno, al final esto atiende a que ante un incremento, ¿no?, de personas y de solicitudes, pues obviamente si no tienen los recursos suficientes, pues al final se generan esos atrasos que repercuten en todo el proceso de integración de las personas. Yo creo que, y comparto con Daniel, la mirada de que la interlocución y la coordinación de base es positiva, es buena, pero bueno, pues esto implica que hay que reforzar. Sí, nosotros un poco lo mismo. Nos preocupa el hecho de que estén ya dando citas para el 2025, porque eso, para poner un poco a la gente también de, uy, ¿eso qué significa? Bueno, pues eso significa que si no tienen cita para declarar, son personas que no han formalizado todavía su entrevista y el permiso de trabajo les va a tardar en llegar, pues hasta que no formalicen y pasen el tiempo de la formalización y tal, la gente no tiene permiso de trabajo, asistencia sanitaria, por ejemplo, tampoco tienen derecho a asistencia sanitaria porque formalmente no son solicitantes de asilo. Entonces, bueno, son unas dificultades muy grandes que esta gente se encuentra y la tardanza en las citas es algo muy importante en este aspecto. Pues mira, vamos a retomar el tema, pero después de la publicidad. Regresamos en este Vigo a Debate.